Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, cirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx. Continuamos en Más de la Libertad de Creer. Estamos recordando el primer año de pontificado de Francisco, pues recordemos fue electo el 13 de marzo e inició formalmente su pontificado el 19 de marzo en la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia. Una de las grandes cosas de Francisco, seguro, y esto ya quedará escrito en la historia, evitó el bombardeo de Estados Unidos sobre Siria. Y lo invitó convocando a una jornada de oración y ayuno por la paz en Siria. Luego envió una carta al presidente Vladimir Putin, que era el anfitrión en la reunión del G20 en San Petersburgo, y allí el presidente Putin habló con los demás líderes del mundo, desarticularon el plan de Barack Obama y se evitó el bombardeo sobre Siria y probablemente un conflicto que crecería hasta convertirse tal vez en un conflicto mundial. Vamos a recordar entonces cómo es que 100,000 personas se congregaron en la Plaza de San Pedro con el Papa Francisco en esta jornada de oración y de ayuno por la paz en Siria. Eso fue en el mes de septiembre. Que acabe el ruido de las armas. La guerra marca siempre el fracaso de la paz. Es siempre una derrota para la humanidad. El sábado 7 de septiembre, un intenso silencio atravesó la Plaza de San Pedro por la fuerza de un ejército orante armado únicamente con las cuentas del rosario. Decenas de miles de personas se unieron a la jornada de oración y ayuno por la paz en Siria y en el mundo entero, convocada por el Papa Francisco. Hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, pidieron al unísono la paz entre los pueblos, armonía para el planeta. Cuando el hombre piensa solo en sí mismo, en sus propios intereses y se pone en el centro, dijo el pontífice en su homilía, cuando se deja fascinar por los ídolos del dominio y del poder, cuando se pone en el lugar de Dios, entonces daña todas las relaciones, lo arruina todo y abre la puerta a la violencia, a la indiferencia, al conflicto. También hoy nos dejamos guiar por los ídolos, por el egoísmo, por nuestros propios intereses, y este comportamiento sigue adelante. Hemos perfeccionado nuestras armas, se ha adormilado nuestra conciencia, hecho más sutiles nuestras razones para justificarnos. Como si fuese algo normal, seguimos sembrando destrucción, dolor, muerte. La violencia, la guerra, solo producen muerte, hablan de muerte. La violencia y la guerra tienen el lenguaje de la muerte. El hombre que abandona la perspectiva de la belleza y de la bondad rompe la armonía con la creación y de alguna manera ofrece una nueva oportunidad a Caín, capaz de levantar la mano contra su hermano para matarlo. Frente al tormento de la guerra en Siria, emblema de un horror que recorre toda la historia del hombre, el Papa Francisco aclaró que es posible romper esta espiral de dolor y de muerte. El pontífice pidió a todos mirar a la cruz, porque en el silencio de la cruz calla el estrépito de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz. La violencia y la guerra no son nunca caminos de paz. Que cada cual se anime a mirar en lo profundo de su conciencia y escuche esta palabra que dice: sal de tus intereses que atrofian el corazón. Supera la indiferencia hacia el otro que hace insensible tu corazón. Vence tus razones de muerte y ábrete al diálogo, a la reconciliación. Mira el dolor de tu hermano.
Ahora pienso en los niños, únicamente en los que mira el dolor de tu hermano y no añadas otro dolor. Detén tu mano, reconstruye la armonía que ha sido despedazada, y esto no con el enfrentamiento, sino con el encuentro. Y de esa manera logró evitar el Papa Francisco el bombardeo estadounidense sobre Siria y después, por supuesto, la invasión norteamericana a Irán. Y con esto logró evitar un conflicto que posiblemente sería mundial. La jornada de oración y ayuno por la paz en Siria. Vayamos ahora a su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, que sin duda es el documento que nos da un perfil de cómo es el Papa Francisco. Es necesario ser audaces y creativos para difundir la alegría del Evangelio, concentrándose en el amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Es la invitación que el Papa Francisco expresa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, dedicada al anuncio del Evangelio en el mundo actual. También gracias a la contribución de los trabajos del Sínodo que se desarrolló en el Vaticano del 7 al 28 de octubre de 2012 sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe. El documento, entregado a varios representantes de la Iglesia y de la sociedad como conclusión del Año de la Fe, abarca una vastedad considerable de temas, desde el actual sistema económico que promueve una cultura del descarte, a la libertad religiosa desde el papel de la familia, célula fundamental de la sociedad, a una presencia más incisiva de las mujeres y de los jóvenes en la Iglesia para la difusión de la fe, desde la preparación de una buena homilía que no debe ser un espectáculo de entretenimiento, sino que debe contener una idea, un sentimiento y una imagen, al tema de la solidaridad y del cuidado de los más débiles. El Papa Francisco nos invita a no desanimarnos ante los fallos o los pobres resultados, porque la fecundidad es muchas veces invisible, inacible, no puede ser contabilizada, y recuerda que todos somos discípulos misioneros. La amenaza más grande, escribe, es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el que todo aparentemente procede de la normalidad, mientras que en realidad la fe se va desgastando y degenerando en la mezquindad. El Papa nos indica vías muy concretas. En primer lugar, nos dice que la mirada debe estar dirigida no solo a la Iglesia en su conjunto, sino también a las iglesias particulares, porque ahí los retos son conocidos por los obispos, ahí las culturas que son diversas tienen posibilidad también de expresarse mejor. Después nos dice cuánto se espera que la Iglesia debe reformarse a sí misma, cuán importante es dejar de lado tantas tentaciones que hemos tenido en el pasado, para retornar a lo esencial que significa ir al encuentro con los demás, al encuentro con todos, ciertamente, pero sobre todo con una mirada privilegiada a los pobres, a los que sufren, a los marginados, a todas aquellas personas que hoy son también víctimas de una economía que parece burlarse de nuestra memoria, de nuestro deseo de apelar a la ética. El Papa, debo decir, no oculta su franqueza, su lenguaje inmediato y también su crítica donde es necesaria, y pide a la Iglesia vivir en un estado permanente de misión. Si me permite, son palabras valientes las del Papa Francisco. Y son palabras que nos tocan de cerca y que nos invitan a todos nosotros, verdaderamente comenzando por nosotros, obispos, a una conversión interior, a una conversión como requiere pastoral. En primer lugar, lo que me ha golpeado es el título, la alegría que está incluida en todo el documento. Se ve un hombre, el Papa, que habla desde su experiencia, por tanto tiene una profundidad espiritual casi contemplativa que se puede comunicar. Esta es la fuerza del Papa. En el documento, él comparte todo esto. Y es fantástico, porque cuando se comienza a leer, una página sigue a la otra. Es un documento que no cansa, con un estilo tocante, rápido para penetrar en el corazón y en la mente de las personas. Entre estas páginas encuentro la imagen del Papa
que pasa por la Plaza de San Pedro y saluda a todos. También en este documento yo lo veo así. Anche nel